Muy buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Buenas noches. Disculpas ahí por los minuticos. Estábamos finalizando otra tarea en otro lado. Esta época se pone un poquito complicada con vencimientos y con de todo, que ya arrancamos en forma. Esto es muy entretenido definitivamente. ¿Me están escuchando bien ahí todos o no? Sí, profe. Muy bien. Sí, Entonces, iniciemos de manera oficial, pues. Para la señorita Luisa Joana, ya estamos filmando ahí, ya estamos haciendo la grabación del día de hoy, para que después no me va a dar muy duro. ¿Sí? Arranquemos con la asistencia, como me lo pide la universidad. No, es que yo no me olvido de ti, señorita, por Dios. Así no te vea. Pero aquí estoy atento y yo sé que estás ahí haciéndome una auditoría de la grabación. Yo lo sé, yo lo tengo claro. Gracias, profe. Muy bien, bienvenida. Muy bien. ¿Hay una tarea rosita para que ya dé la clase? Sí, ya va a subir, no me preocupes, ya llega, ya llega. Bueno, gracias. Muy bien. Muchachos, arranquemos entonces con la lista, porfa, para que estén atentos allí. Me escriben por el chat o me van contestando, porfa. José Javier Agudelo. Presente, profe. Gracias, mijo. Yamilea Melines. ¿Se alcanzó a conectar Yamilea o no? Bueno, la extrañamos. La extrañamos. Pensé que de pronto iba a alcanzar ella a conectarse hoy. Blanca Milena Aranzazu. Hola, profe, aquí estoy. Hola, señorita. Natalia Andrea Arboleda. ¿No está con nosotros? Natalia Andrea Arboleda. Lady Caterina Ardila. Profe. Hola, señorita. Sebastián Bañol. Sebastián no está con nosotros ahora. Karen Lorena Becerra. Presente, profe. Gracias, señorita. Bienvenida. Jennifer Alexandra Bernal. Gracias. Jenny Joana Berrío. Presente, profe. Gracias. Cindy Joana Briseño. Buenas noches, profe. Buenas noches. Paula Andrea Escobar. Paula Andrea Escobar. No la escuché. Creo que tenía varias fallas, me parece ella. Brian Fernando García. Brian Fernando García. Me pareció haberlo visto entrar. Lina Marcela Guevara. Buenas noches, presente. Hola. Alejandra Henao. Gracias. Lady Joana Jaramillo. Lady Joana Jaramillo. Profe, ya tiene problemas. Profe, presente. Bueno, aquí ya está. Listo, muchas gracias. Natalia Ladino. Yo a Natalia le voy a entrar, pues. Presente, profe. Bueno. Presente, profe. Ok, gracias, señorita. Daniela Leguizamo. Bueno. Gracias, Daniela. Juan David Leiva. Porque, Joana Ramírez está aquí afuera, listo. Ya aquí le dimos acceso a Lady Joana. Juan David Leiva, ¿está con nosotros? No lo he visto entrar. Profe, le está hablando por el grupo para que le pueda dar acceso a la clase. Listo, ahí le dimos acceso en este momento y a Brian también. Juan David Leiva.
Hola, mijo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, hijo, gracias a Dios. Cindy Juliana Linares. Hola, profe, presente. Hola. María Trinidad Londoño. No la he visto, no la he visto. Jason Steven López. Gracias, Jason. Luz Elena López. Presente, profe. Gracias. Ana María López. Ana María López. Ana Luisa. Presente, profe. Gracias, señorita. John Bray Montiel. Buenas noches, presente. Hola, John Bray. Muchas gracias. Marta Doris Muñoz. Marta Doris. Yo sabía que la había visto entrar. Gracias. Erika Valentina Orrego. Gracias. Juan José Pino. Gracias, Juan José. Ana María Puerto. Profe, no, todavía no puede llegar del trabajo. Bueno, listo. Está bien, gracias. Miriam Joana Ramírez. Yo la vi entrar. Presente, profe. Gracias. Carolina Restrepo Carrasquilla. La prima de nuestro ministro de Hacienda. Gracias, Carolina. Gustavo Adolfo Ríos. Sí, señor. Bueno, ya estaba yo asustado que no estaba Gustavo. Y dije, no, cerremos el curso. Oscar Eduardo Rodríguez. Yo a Oscar lo vi entrar, pues. Oscar, ¿no está por ahí? Omar Noé Velázquez. Oscar, ya lo vi. Listo, Oscar, gracias. Omar Noé. Hola, profe, buenas noches. Gracias, Omar Noé. Julie Lorena Vera. Gracias, Julie. Repaso las personas que no están con nosotros. Yamilena Melines, Natalia Andrea Arboleda, Einer Sebastián Bañol. Natalia Arboleda. Natalia, gracias. Einer Sebastián Bañol, Paula Andrea Escobar, Brian Fernando García. Voy a entrar ahorita. Brian, ¿andas por ahí? Yo le acabo de dar acceso a Brian. Bueno, no sé qué pasaría. Trinidad Londoño. Ana María López. Ana María Puerto. Siempre son como 7 personas que nos faltan acá. Muy bien. Javier, gracias por la información. Sí, yo estaba pendiente como de Yamilet. Tuve comunicación con ella hoy, que iba a tratar de conectarse. Igual vamos a estar atentos si de pronto nos pide acceso a la sala. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a la tutoría del día de hoy. Como ustedes pueden ver, estamos ya metiéndonos pues como con el tema del derecho tributario internacional, ¿cierto? Ya estamos llegando como al inicio real del curso como tiene que ser. Muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a mirar algunos conceptos claves que tenemos que observar en el tema de derecho tributario internacional. Mejor dicho, en el tema del derecho tributario a nivel universal, tanto en Colombia como en cualquier país. Perdón. Hay que mirar primero la clasificación de los impuestos. La clasificación de los impuestos se da básicamente en 3 vías. 1, que son impuestos propiamente dichos. 2, las contribuciones. Y 3, las tasas. Pregunta, ¿todos tenemos claro estas definiciones, estas diferenciaciones? Hago un paréntesis. Quiero que presten mucha atención a lo que hicimos la semana anterior, la semana pasada, más lo que vamos a hacer hoy, porque dentro de 8 días hacemos un pequeño, digamos que, cuestionario de preguntas
sobre los temas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces tenga muy presente lo que hicimos hace una semana, para haber entregado ya todos los trabajos, estamos en revisión, vamos a mirar otros temas hoy, vamos a hacer un taller también hoy y hacemos dentro de 8 días un control de lectura de algo que vamos a hacer, ¿listo? Para que estén por favor muy atentos a lo que vamos a hacer el día de hoy. Repito, tenemos clara la diferenciación entre impuestos, contribuciones y tasas. Yo no, profe. Yo no, John Montiel no. ¿Quién más? ¿Quién más no? ¿O todos los demás sí? Entonces, como todos los demás sí, entonces expliquémosle a John. Muchachos, un paréntesis importante, mire. Le voy a regalar un favor a todos con lo siguiente. Las personas que en algún momento quedan pendientes de asistencia en el llamado que estamos haciendo al inicio de las tutorías, la universidad los va a llamar directamente y les va a decir, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted por qué no vino? ¿Por qué no asistió? ¿Qué le sucedió? ¿Cierto? Entonces les va a rogar el favor de lo siguiente. Hay 7 personas en este momento que no están en el curso con nosotros. Entonces les ruego el favor que si alguno de ustedes ve que alguna de las personas que llamamos ahora y no contestaron, ingresa a la sala, recuérdele que me diga que está presente para yo poderlo marcar dentro del listado. Porque si no, lo van a llamar mañana y le van a decir, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y luego me van a decir a mí, no, yo sí estuve. Entonces le toca ir a revisar los videos, ir a revisar todo. Entonces, como hay que evidencia por todo lado, le ruego el favor que para que evitemos llamadas y reprocesos y todo eso, recuérdeme al final de la clase, las personas que llamé y de pronto no contestaban por algún motivo, para, digamos que, darlas por asistidas. ¿Listo? Muy bien. Aquí Joana por el interno también me dice que no tiene claro la diferenciación. A Lady Jaramillo se le fue el audio. Muy bien. Diferencia entre impuestos, contribuciones y tasas. ¿Quién me quiere ayudar con eso? Impuesto, contribución y tasa. Por ejemplo, Javier Agudelo. Ayúdeme, mijo, ¿qué concepción tienes de esas 3? Porfa. Profe, lo que yo tengo entendido por impuestos es como algo que se tiene establecido por las operaciones específicas de la empresa, sea por renta, por el manejo del IVA. Las tasas son como los diferentes, entiendo yo, como los diferentes topes o porcentajes que se tienen que pagar de los impuestos. Y las contribuciones lo tomo yo como cuando una persona tiene que declarar renta. No sé si de pronto estaré muy errado ahí. Listo, vale, no. Bien la aproximación, está bien. Oscar, ayúdame, ¿qué piensas tú de todo eso, mijo? Oscar, ¿estás con nosotros? Profe, le digo un poquito del concepto de las tasas. Dale, porfa, sí. Lo que tú me quieras ayudar está bien. Son los aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que estos prestan. Generalmente son de carácter voluntario. Por ejemplo, los peajes que se cobra por el hecho de la persona tiene decisión libre de viajar. Listo. ¿Y las contribuciones? ¿Y las contribuciones? ¿Cómo? Las contribuciones son las que se pagan, entiendo yo, que por las obras que hacen obras públicas. Entonces hay un cobro de contribución, las obras destinadas al bienestar general. Muy bien. ¿Y los impuestos entonces? Para que aclaremos bien el concepto. Bueno, son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado pues no se obliga a dar ninguna contraprestación. Tenemos pues como ejemplo el impuesto de renta, de complementarios y los impuestos sobre las ventas, que es el IVA. Muy bien, excelente la definición, Marta, muchas gracias. Me acuerdo más adelante para ir pagando, ¿no? Profe, qué pena, es que Ana Puerto... Perdón. Profe, qué pena, es que Ana Puerto está solicitando ingresar y usted no la dejó entrar. Yo no le cerré la puerta, no, yo soy muy grosero, por Dios, espérame a ver qué profe. pasó. Aquí está Sebastián también. ¿Quién más vino a entrar? Brian se había Ana caído, Puerto. mira. Ana Puerto, 3. Muy bien.
Entonces dame un segundo, porfa, de una vez yo lo subo aquí en la lista. Sebastián, buenas noches. Sebastián, buenas noches. ¿Se volvió a caer o qué? Ahí está. Sebastián, si quieres nos escribe por ahí por el chat, porfa. Brian, ¿está por ahí también? Brian Fernando. Profe, buenas noches. Hola, Brian, ¿qué más? Como mala señal y me está escuchando cada momentico de la... Listo. Vale, es importante, te insisto, porque como estoy corriendo lista, que no se me va a quedar ahí pendiente porque luego los van a llamar. ¿Sí? Sebastián Bañol. Ana María Puerto. Yo los vi entrar. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, señorita. Qué pena, profe, es que acabé de llegar a trabajar. ¿Por qué me das tan duro y no me contestas? Me pones a sufrir aquí toda la noche. Qué cosa tan horrible. Bienvenida a clase. Sebastián, muchas gracias, bienvenido. Muy bien. Estamos entonces tratando de definir o de diferenciar más bien lo que es un impuesto, una contribución y una tasa. Hay un aporte muy importante que nos está haciendo Marta y nos está dando ejemplo y clarificando como el tema, ¿cierto? Básicamente Marta que nos está diciendo, mire, vea, el impuesto, como su nombre lo indica, es un impuesto. ¿Qué es imponer? Cuando usted le imponen algo, ¿qué le están haciendo? Le están diciendo, o lo cumple o lo cumple. El Estado, digamos que tiene la misma fuerza coercitiva para hacerlo. El Estado dice, mire, usted tiene que pagar su tributo. ¿Y yo qué le doy a cambio del tributo? Nada, usted lo tiene que pagar. Ese dinero que pagamos, ese impuesto que llamamos nosotros que estamos pagando periódicamente, no tiene ninguna retribución a cambio. El Estado dice, mire, solamente por la potestad que yo Estado tengo, le exijo a usted que me pague el IVA, el impuesto al consumo, la renta, todos los impuestos que manejamos en el país. Se supone, según Rousseau por allá, cuando está hablando en la teoría del Estado, él decía, vea, mire, el Estado se debe concebir como un organismo que va a tratar de recoger un dinero para salvaguardar o para cubrir más bien todas las necesidades comunes a los individuos del Estado. Se supone que si hay que hacer una carretera, el Estado recoge los impuestos, hace la carretera porque con eso se beneficia el pueblo, ¿cierto? Digamos que la teoría, eso se oye maravilloso. Me dice, no, qué rico que todo lo del Estado se manejara así como está diciendo Jorge Iván, sería un país perfecto. Este problema del coronavirus nos tendría tranquilos a todos. La necesidad común ahorita para todos es ¿cuál? Mire, hay que cargar con unas obligaciones básicas que tenemos que suplir. ¿Cuáles son? Servicios públicos, la alimentación, por lo menos esas dos, las dos grandes que tenemos. Que tenemos créditos, deudas y demás, luego miraremos cómo los vamos a sacar adelante. Pero se supone que el problema más grande ahorita es ese. Entonces el Estado debería tener la capacidad y la potestad y digamos que sí, la capacidad financiera para sopesar o para poder, digamos que de una u otra manera solventar al pueblo y que el pueblo no tenga esas necesidades. Esa es como la teoría del Estado de Rousseau. Eso se oye muy bien, pero en la práctica no funciona como lo mismo. Los dineros, extrañamente, destinan los dineros, por ejemplo, ahora en esta época, destinan unos dineros para que se hagan unas compras de mercados para ayudar a cierta población. Y extrañamente compran los productos a unos precios increíbles, tienen unos costos de transporte y de bodegaje increíbles, las cantidades que se compran no coinciden con las que se entregan. Entonces, digamos que hay una cantidad de información perdida allí. Esa cantidad de información, ni ustedes ni yo las vamos a saber realmente cuál es. Lo único que nosotros sabemos es que hay unos entes de control que están mirando ese manejo de impuestos, cómo se da. Se supone que se recoge un dinero para suplir las necesidades de todos. Esa es la definición de impuestos. ¿Qué es contribución? ¿Qué es la contribución? Como decía Marta también, mire, la contribución... Sí. Te escucho, Luisa. Es vieja entera Trinidad, está escribiendo por el chat. Está Trinidad en la calle, que pesar de Trinidad.
pero yo acá no la veo en la sesión. Me haces un favor, Ana Luisa, porfa, escríbele por ahí por el chat de nosotros. Dile que trate de ingresar, que yo estoy aquí atento para abrir la puerta. Muchas gracias. A ti, gracias. Entonces, les decía, ¿la contribución qué es? La contribución es un valor que se percibe porque hay una obra o alguna situación que me permite a mí, de un momento a otro, valorizar ciertos bienes, por ejemplo. Mire, es que al frente de mi casa hicieron un centro comercial. Entonces mi casa, que ayer valía una plata, hoy ya va a valer otra, ¿cierto? No, es que al frente de mi casa hicieron una superavenida. Mi casa valía un dinero antes de y vale un dinero después de. ¿Qué es lo que pasa? El Estado se beneficia también de eso. ¿Por qué? Porque los municipios dicen, cuando hay una valorización en la ciudad, una obra importante, aquí ya está entrando Trinidad, cuando hay una obra importante, la idea es que la gente pague por esa contribución adicional que se está haciendo. Entonces allí es donde el Estado dice, por favor, págueme el riesgo de valorización. ¿Yo qué le doy a cambio? Usted ya recibió un mayor valor de los bienes que usted tiene ahí, porque se benefició de manera directa con lo que está haciendo el Estado. ¿Y qué son las tasas? Las tasas básicamente es el dinero que se paga por usted usar algo. La tasa más clásica es la tasa aeroportuaria, que en el último mes nadie la pagó. La tasa aeroportuaria es que usted va a un aeropuerto y va a salir de allí, va a viajar desde allí. Por usted usar el aeropuerto le están cobrando un dinero. Los peajes también es como lo mismo. ¿Quién paga el peaje? El que use el peaje. Quien no lo use, pues no lo va a tener que pagar. Entonces, en los tres hay una diferencia pues bastante grande, bastante clara. ¿Listo? Muy bien. Dentro de todo ese derecho tributario universal, podemos decir que hay unos actos administrativos. ¿Cuáles son? Hay unas directivas, hay unas directivas que son, por ejemplo, la ley. ¿Qué es la ley? La ley son los documentos o las órdenes que el Congreso de la República saca a la luz y que el gobierno, en cabeza del presidente del Ejecutivo, firma para que la ley se empiece a cumplir, o sea que la sanciona. Las leyes básicamente se hacen para darle orden al Estado. Esas leyes son de orden nacional. También de orden nacional hay decretos ley. Esos decretos ley es porque hay un decreto, lo que hace generalmente, lo que hace generalmente el decreto es que aclara lo que la ley quiso decir en su momento. A veces, tanto la ley como el decreto no sale de manera muy clara. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos cuantos años, tal vez unos 3 años, tal vez 4, creería yo, sale una norma tributaria que dice, todos los pagos que se hagan en el país se deben de hacer por bancos, debe ser bancarizado. Pero la misma ley dice, los contribuyentes pueden hacer pagos que no sean por bancos sino en efectivo, siempre y cuando los pagos sean menos de 100 VTs. Eso dijo la ley, no dijo más nada. Posteriormente, ¿qué se hace? Posteriormente, lo que se hace es que un decreto aclara la situación. Aclara la situación. ¿Cómo la aclara el decreto? El decreto dice, mire, esos pagos que hay allá se deben de hacer fraccionados. Ese tema no quedó muy claro. Como no quedó muy claro, perdón. Pero papá, te voy a contar una cosa. No, mi amor, estoy en clase. Qué pena, se me estaba yendo el audio allí. Teníamos aquí problemas con una persona que estaba entrando al estudio de grabación. Entonces les decía, el Estado a veces no aclara muy bien la norma. Como el Estado no aclara muy bien la norma, entonces vienen una serie de documentos que le ayudan a aclarar la norma. El año pasado salió una jurisprudencia, una doctrina más bien de la DIAN, un concepto de la DIAN, como se llama técnicamente, y el concepto trató de aclarar la situación. ¿Cómo lo aclaró? El concepto dijo, mire, esos pagos hasta 100 VTs no son mensuales, son anuales y por cada persona.
O sea que si yo fracciono todo eso, me voy a dar cuenta que los pagos que vamos a hacer son pagos hasta de 3,5 millones aproximadamente, pero en el año. Es decir, mensualmente, ¿cómo sería? Mensualmente sería pagos nada más de alrededor de unos 300,000 pesos nada más. En ese orden de ideas, lo que hay que hacer es, lo que hace la ley es entrega una orden y los decretos aclaran la forma como esa ley se tiene que cumplir. Muy bien. Hay unos reglamentos, además, esos reglamentos también lo que hacen es aclarar un poco más. Hay tratados, los tratados generalmente se ven entre los países y es parte del tema que se va a estudiar en este curso. Tratados a nivel internacional, por ejemplo, tratados internacionales como el TLC. ¿El TLC qué es lo que hace? Mire, vea, que ciertas mercancías que se mueven entre dos países que han firmado el libre comercio lo hagan con unas condiciones específicas. ¿Esas condiciones cuáles son? Hay que ir a mirar pues el tratado como está establecido. A nivel mundial se ha tratado de establecer los tratados para evitar la doble tributación. Pregunta, ¿comprendemos el tema de qué es doble tributación? No, profe, yo no. Ya te explicamos. Pero bueno, una pregunta, de pronto no es cuando tenemos que pagar impuestos por dos conceptos, o en dos países, ¿lo entiendes o no? Muy bien, Javier. Así como lo estás diciendo. Es decir, es que yo como ciudadano del mundo tengo ingresos, por decir algo, en España y en Colombia. Es decir, tengo ingresos en dos países. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy una persona que viajo entre los dos países, normalmente, ese viaje entre los dos países va a permitir que los dos estados de una u otra manera se beneficien por mis ingresos. Pero como hay un convenio entre esos dos países, la idea es que uno pague tributo por lo de cada país, no por lo de los dos países. Y hoy vamos a ver un concepto que es importante dentro de la tributación internacional y es la renta universal y la renta territorial. No pierdan de vista ese concepto que lo vamos a soltar hoy. ¿Por qué es importante? Porque los que han escuchado algo por ahí de GESARA, de NESARA y de demás, se van a dar cuenta que el tema de renta universal está cogiendo una fuerza grandísima. Y por eso fue que hace dos clases más bien, empezamos a compartir conceptos a nivel internacional para podernos ir adecuando a lo que está llegando en este momento a nivel mundial. Muy bien. Entonces, en ese concepto también hay que mirar la constitución que hay en cada uno de los países. La constitución básicamente, ¿qué es para todos en general? La constitución es el documento fuente, el documento madre, la carta política principal que tienen todos los estados y sobre el cual se dictan o se hacen más bien todas las normas internas que hay en el país. Cada país tiene su propia constitución. Y si la constitución hoy o mañana va en contravía de los tratados internacionales, pues si un país se quiere meter a un tratado internacional, tiene que organizar primero su casa antes de meterse allá. Muy bien. Y hay otros actos administrativos indirectos como cuáles: la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y el uso. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos. ¿Qué es la doctrina? La doctrina, digamos que lo que hace es que recoge conceptos de muchos entes que emiten juicios. Y esos conceptos, digamos que son dados por tratadistas, por gente que conoce mucho de leyes, y ellos dicen, mire, yo interpreto ese concepto de esta manera. Por ejemplo, el Colegio Colombiano de Contadores, ellos dicen, mire, yo interpreto de esta manera, eso hace parte de la doctrina a nivel nacional. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son los fallos de los jueces, por ejemplo, los fallos que hay de los altos tribunales. Un ejemplo de eso es que hay un fallo en que hay una demanda entre la UGPP y un contribuyente. Y el contribuyente está alegando que la UGPP debería aceptar los costos y gastos que hay dentro de la declaración de renta. Y si no lo hizo dentro del término de firmeza de la declaración, debería ya tomarlos como ciertos. Algunos juzgados a nivel nacional han empezado a mirar ese tipo de cosas. Dicen, venga, señores UGPP, si ustedes no fallaron
o no tachados más bien, esos costos como de no aceptados, y el tiempo ya pasó, ya están firme tributariamente la declaración, para ustedes también opera la firmeza. Ustedes no pueden ser un ente tan aparte de lo demás. Cosas como esas, simplemente por citar un ejemplo. Eso es un tema de discusión que tenemos en la oficina nuestra ahorita. Otro tema es el uso, lo que se usa en todo momento. Entonces, digamos que el uso de las cosas se va volviendo rutinario en el país, se va volviendo rutinario a nivel mundial. Y ese uso, con el tiempo, se vuelve costumbre. Y la costumbre, después de ¿qué va a pasar? La costumbre se vuelve ley. ¿Qué es una costumbre? Es que todo mundo pasa por aquí todos los días a la misma hora. Se volvió costumbre que todo el mundo pasa por aquí. O sea que aquí ya hay un camino por donde pasa la gente. Si yo mañana quiero cerrar ese camino, lo trato de cerrar, la gente me va a decir, venga un momentico, ¿usted por qué va a cerrar el paso de nosotros si nosotros llevamos caminando por aquí 10 años, 5 años? O sea que esa costumbre muchas veces se empieza a volver ley, solo por el hecho de haberse hecho repetitivamente muchas veces. ¿Vale? Muy bien, y hay algunas fuentes del derecho tributario que hay que observar. 1, la liquidación privada, y 2, la liquidación oficial o de aforo. ¿Qué es la liquidación privada? La liquidación privada es la que todos hacemos de nuestros impuestos. Por ejemplo, yo voy a presentar mi declaración de renta, yo la voy a hacer. Yo voy, recojo los documentos necesarios, lleno un formulario, se lo presento a la DIAN o voy al banco y lo presento, hago un recibo de pago en bancos, diligencio el valor a pagar y voy y entrego el dinero. Hice una declaración privada del impuesto. Esa es la privada, la que yo hago y le entrego al Estado. Ahora, si yo no hago mi liquidación de impuestos, el Estado puede tomar varias vías. El Estado puede decir, yo, Estado, como tengo la potestad, me di cuenta que usted tenía que declarar. Entonces el Estado muy querido le manda una cartica. Revisando nuestra base de datos, encontramos que las consignaciones suyas en el año 2017 fueron más de 45 millones. Por consiguiente, usted debió declarar renta y no lo hizo. Lo invitamos a que declare renta por el año 2017. Mucha gente recibió una cartica como esa del año pasado. Se repartieron 100.000 cartas a nivel nacional. 100.000 personas que no declararon y cumplían topes de consignaciones. Y muchos de ellos presentaron la declaración, pero muchos otros no. Esos que presentaron la declaración fueron, llenaron el formulario con sus soportes, los soportes que tenía cada uno de ellos, hizo todo el trámite normal y pagó como mínimo una sanción. Pero hay gente que recibió esa cartica y la dejó guardada. Dijo, no, yo me voy a quedar callado, yo no voy a decir nada. Yo me voy a quedar callado para que nadie se dé cuenta. Tranquilo, el Estado ya se dio cuenta. Entonces el Estado va a esperar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hasta 5 años después del vencimiento del plazo para declarar, el Estado tiene la potestad para diligenciar una declaración por usted. Y cuando el Estado hace eso, a uno le va muy mal. Le voy a explicar por qué. Eso que hace el Estado se llama una liquidación de aforo, una liquidación oficial que ellos hacen. Entonces, dentro de la liquidación de aforo, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Lo primero, el Estado en Colombia tiene 5 años para esperar que usted declare. Dentro de esos 5 años, el Estado también tiene ese mismo plazo para que si usted no lleva la declaración, el Estado mismo lo haga y la presente por usted. O sea, usted nunca no se dio por enterado. Usted guardó esa cartica, la dejó allá muy querido en su casa. Como no hizo la presentación de la declaración, el Estado esperó. Por allá como en el año 4, vuelve y le escribe. Ahora en el año 3 vuelve y le escribe. Le dice, mire, la sanción inicial que usted tenía... Sí, ¿te escucho bien? Profe, antes de que el Estado pueda incurrir en la liquidación, en la declaración oficial o de aforo, tiene antes que haber notificado a la persona o si no la han notificado puede hacer esa aforo. No necesariamente el Estado tiene que notificarle a la persona que no ha declarado. El Estado puede esperar sin ningún problema hasta el 4º año y 364 días y hacer la liquidación de aforo y presentarla. Lo que pasa es que el Estado también en los últimos años
ha dicho, ve, mira, esta cantidad de personas no declararon, mandémosle una carta invitándolos a que declaren. Eso fue lo que hizo el Estado. Muchas personas atendieron ese llamado y hicieron su declaración. Pero a los que no, el Estado les puede hacer de una vez, sin mandarle ninguna carta, ni decirle que cumplía topes, hacerle la declaración. ¿Por qué? Porque el Estado ya tiene la base de datos de los bancos y todas las empresas que mandaron su información exógena de ese año puntualmente. Y ahí en esas bases de datos está relacionado el nombre de las personas que cumplían topes. ¿El Estado qué hace? Llena el formulario y lo presenta por esa persona. A partir de ese momento, el mismo Estado puede empezar a perseguir los bienes de la persona. Entonces mira lo delicado que se pone. Se quedaron callados, no hicieron nada y el Estado hizo la liquidación. La de aforo. Como hace la liquidación de aforo, se vuelve prácticamente un cheque a nombre de la DIAN, a nombre del Estado. Y la DIAN va a salir a cobrar ese cheque. ¿Cómo lo va a cobrar? Va a revisar qué bienes tiene, dónde trabaja, qué ingresos tiene, dónde ha tenido algún movimiento. Y la DIAN tiene todas las herramientas. Por eso decían en esta cuarentena, si te sientes muy solo y muy triste, no te preocupes, alguien piensa en ti, la DIAN. La DIAN siempre piensa en nosotros. La DIAN siempre está ahí presente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Hacer las cosas con muchísimo cuidado. Me hice entender entre la liquidación privada y la liquidación de aforo. ¿Está claro la diferenciación entre los dos? Profe, Señorita, yo tengo una pregunta. suéltala. Que usted también lo mencionaba anteriormente, creo que fue en otra clase. Si, por ejemplo, la señora que va y le hace las consignaciones al hijo y pone la cédula de ella, esa señora, ¿cómo podría saber si superó la base en consignaciones para tener que declarar? Pues como dónde consulta o... Pues mira, no sé. la DIAN desde el año 2000, creo que 2013, tal vez 2012, me falla de pronto la memoria, creo que 2012. Desde el año 2012 ha puesto al servicio de todos los colombianos en la plataforma misma de la DIAN una opción para que la gente ingrese a la DIAN, obviamente se cree su usuario y lo demás, haga el registro pues en la base de datos de la DIAN, ingresa a la base de datos y extrae de allí la información exógena. Con esa información exógena que sale por año, cada una de las personas tiene la posibilidad de mirar qué le han reportado. Y de esa misma manera, lo que se hace es que la DIAN le comparte a todos los colombianos la información para que la declaración de renta por lo menos coincida en esos valores. Entonces, si alguien reportó, un banco reportó que me consignaron a mí el año pasado 100 millones de pesos y yo no he declarado renta, el Estado va a decir, venga, yo sé que ya le consignaron más del tope que le tenían que consignar para ser declarante. Por consiguiente, si usted no presenta la declaración de renta en los plazos establecidos, allá vaya de sanción. ¿Listo, señorita Daniela? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Por aquí me dice Natalí, es que no entiendo, los impuestos no existen una contraprestación al servicio. Por lo que yo entiendo es que los impuestos no existe una contraprestación del servicio. Sí, no existe ninguna contraprestación, no. Lo que pasa es que la teoría, lo que decíamos hace un momento es que la teoría del Estado de Rousseau, él decía, mire, toda forma de Estado a nivel mundial debe conservar una característica común. ¿Y es cuál? Los ciudadanos de ese Estado entregan unos dineros vía impuestos. El Estado no les va a dar nada a cambio, pero ¿qué hace el Estado con esos dineros? Trata de suplir necesidades comunes a todos. No se puede dar con una contraprestación del servicio, no, para nada. Porque el Estado verá si arregla su calle o arregla otra, con lo que le alcance el dinero. Para eso es que está el Congreso de la República, que hace aprobación de un presupuesto cada año. Y en ese presupuesto que se aprueba hay una cantidad de obras y una cantidad de dineros que se necesitan para poder sobrevivir ciertas entidades del Estado. Por ejemplo, la Fiscalía. La Fiscalía es un ente que lo paga directamente el Estado. ¿Y de dónde pagan eso? De los dineros que recogen de las personas, o de las personas naturales o jurídicas. Y ese dinero se recoge vía impuestos. Sí, eso es lo que queremos como explicar allí
para lo que Natalia está escribiendo por el chat. Trinidad dice, ¿y qué pasa? Y la persona paga después de 2 años, le toca pagar con sanciones. Lo que sucede es que hay unas fechas de vencimiento para presentar impuestos. Si la fecha de vencimiento del impuesto es hoy, 27 de abril, y no se presenta hoy, sino mañana, está presentada la declaración. Pero como se hizo tarde, se hizo después de una fecha, hay que pagar algo extra, algo adicional, y ahí se empiezan a cobrar las sanciones. Las sanciones ustedes lo van a ver por allá, o no sé si ya lo vieron, en procedimiento tributario. Las sanciones en Colombia, ¿cómo están establecidas en el Estatuto Tributario Nacional? Mire, si usted se demora o se pasa de la fecha de vencimiento, el Estado le va a cobrar el 5% por cada mes que se demore, o por cada fracción de mes que se demore. Ejemplo, usted no presentó la declaración ayer, la presenta hoy, tiene un día de demora, tiene la fracción de un mes, solo por ese día le van a cobrar el 5% como si fuera el mes completo. ¿Cierto? Entonces, a eso es lo que nos referimos ahí. No sé si de pronto está ahí, digamos que satisfecho lo que me estaba escribiendo Trinidad por el chat. Sí, Daniela, eso es mucho. Nadie dijo que las sanciones eran fáciles. Y cuando a uno se le pasa una sanción, eso duele tremendamente. Duele el bolsillo de una manera impresionante. Muy bien. Estamos claros hasta ahí con el derecho tributario, ¿cierto? Profe, Sí, dale, escucho. profe, una pregunta. Sí. Cuando ya pues el Estado hace esa liquidación de aforo y la persona no tiene ninguna propiedad, no tiene nada a nombre de él, entonces ahí, ¿qué hacen? ¿Embargar el salario o qué? Si el Estado va a perseguir inicialmente el ingreso, y lo que el Estado primero va a hacer es buscar dónde trabaja o de dónde provienen los ingresos de la persona. Y como les decía hace un momento, Caterine, el Estado la tiene muy fácil, porque es que el Estado exige a todas las empresas del país, sea la empresa que sea, que le mande información detallada a nivel de terceros de todas las transacciones económicas que hizo esa persona natural o jurídica con otras personas naturales o jurídicas. Entonces el Estado tiene toda esa base de datos. Cuando el Estado dice, es que Jorge Iván no declaró, es porque el Estado ya sabe qué movió, qué no movió Jorge Iván y qué sanción posiblemente va a tener que pagar. Entonces el Estado ya tiene todo su calculado y ya sabe dónde buscar. Tiene las bases de datos de quien le reportó con ese número de cédula ingresos, costos o gastos que hizo Jorge Iván en el periodo contable o el periodo fiscal más bien. Entonces allá van a hacer ellos. Lo primero que hacen es ir a revisar los ingresos. Si no tiene ingresos en su momento, van a empezar a perseguir los bienes. Y el Estado lo va a perseguir por todas partes, porque es que es muy sencillo. Mire, el Estado tiene un boletín de morosos. Ese boletín de morosos es consultado por todas las entidades del Estado. Entonces, algo muy sencillo. Usted dice, no, mira, es que yo voy a registrar una motocicleta que compré. Pero chito, no le digan a la DIAN que yo no le he declarado hace 5 años. Y ellos me están buscando para cobrarme. Cuando usted vaya con sus papelitos a tránsito municipal, váyase para el pueblito que usted quiera, para el pueblito, digamos, para Orito Putumayo. ¿Dónde es Orito Putumayo? Más cerquita de Perú. Muy bien, es bien lejos. Como es bien lejos, usted cree que nadie se va a dar cuenta. Pero resulta que la base de datos, como es nacional, la oficina de tránsito de Orito Putumayo tiene que ir a consultar la base de datos nacional. Y cuando la consulta le dice, ay, mire, señor, señora, a usted, para poderle registrar la moto a nombre suyo, necesito que me traiga un paz y salvo de la DIAN. Ay, ¿yo por qué? No, yo no sé, yo tengo que pedir el paz y salvo de la DIAN. Ellos no le van a decir más nada a usted porque no tienen más datos de nada. Entonces usted se va para la DIAN y la DIAN sí le dice, mire, vea, lo que me debe es esto, por favor, págueme. Entonces la DIAN ya la tiene completamente, nos tiene completamente rodeados a todos nosotros. Muy bien. ¿Está claro hasta ahí el tema para todos o no? ¿Los escucho o los veo? Listo, Caterine, con mucho gusto. Está bien. Muy bien. Continuemos con el tema donde vamos. Entonces, muy bien, muchas gracias. Está bien para todos. Muy bien. Continuemos donde vamos entonces. Miren, en este momento estamos abordando todo el tema de derecho tributario. Todo completo en esa pequeña diapositiva. Entonces, vamos a mirar ahora cuáles son las normas que se definen en el derecho tributario. ¿Cuáles son las normas que se definen? Muy bien. El derecho tributario básicamente lo que hace es que define todas esas normas y principios
relativas a la imposición y recaudación de los tributos. ¿Cómo es que la imposición y recaudación? Sí, mire, el Estado impone a cada uno de nosotros el pagar los tributos, pero el mismo Estado tiene las oficinas de cobro, las oficinas de cobranzas. Y ellos lo que hacen es que validan con todos los entes públicos para que todos los entes públicos le cobren a los ciudadanos, o sea, a las personas naturales y a las personas jurídicas. ¿Qué hace parte de todo esto? El derecho tributario hace parte del derecho administrativo. El derecho administrativo básicamente lo que hace es revisar la administración del negocio. Esta empresa se llama Estado. El derecho administrativo regula cómo se administra el Estado. Hay unos principios y unas normas que hay que seguir. Normas como cuáles. Por ejemplo, desde el punto de vista fiscal. El año fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Esa es una de las normas que existen. ¿Sí? ¿De qué se ocupa el derecho tributario? De todos los tributos, como lo vemos ahorita. Tanto impuestos, tasas como contribuciones. Valida las relaciones que hay entre ese Estado, entre ese gobierno y los particulares y nosotros. Ese derecho tributario lo que hace es que, digamos que pone de plano las normas sobre las cuales se va a dictar las leyes. Y ojo con esto, muchachos. El Estado colombiano en los últimos, diría que en los últimos 16 años, los últimos 4 periodos presidenciales. En esos 4 periodos presidenciales se ha dicho por cada uno de los presidentes cuando han llegado, yo no voy a hacer reforma tributaria. Me acuerdo del último que estuvo 2 periodos, el doctor Santos. Estuvo 2 periodos y dijo, juro sobre esta piedra que no voy a hacer ninguna reforma tributaria. Hizo como 8. Si eso es ese señor que juró sobre una piedra, ahora los demás. Recordemos el residente que tenemos ahorita. En plena campaña, el doctor Iván Duque decía, prometo que no voy a subir el IVA. Y apenas votamos por él, o votaron por él, los que hayan votado por él, apenas el pueblo lo eligió, apenas Colombia decidió que era él, al otro día dijo, uy no, aquí hay una necesidad tremenda, hay que hacer un IVA del 21%. ¿Cómo que el 21%? No, sí, no podemos menos del 21% porque no los ingresos no dan para sostener el Estado. Finalmente lo subió al 19%. Y eso que era la persona que decía que no estaba de acuerdo. Hay grabaciones en el Congreso cuando él se enfadaba porque le decían que había que subir impuestos. Pero cuando ya le tocó ir a mirar la casa, cómo estaba desordenada, dijo, no necesitamos más impuestos para poder recaudar lo que hay que recaudar. Muy bien. Y el derecho tributario trata también el tema material y formal. ¿Formal es cuál? Es las normas que existen, cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que presentar, cada cuánto lo tiene que hacer, cada cuánto presenta renta, quiénes presentan renta. Y de manera material, mire, usted llena este documentico, me lo trae y algo del favor me paga. Si no me paga, yo directamente le echo a la oficina de cobranzas que tengo acá para que me pague el tributo como lo tiene que hacer. Estamos claros hasta este momento, ¿cierto? Muy bien. Hablemos ahora de una clasificación que se tiene que dar a nivel tanto nacional como internacional. Y es que vamos a mirar las personas naturales. ¿Qué son las personas naturales? Para que lo comprendamos un poco mejor, en este curso vamos a hablar de las personas físicas. ¿Sí? ¿Qué son las personas físicas? Las personas naturales. Usted, yo, los que estamos aquí en este momento reunidos en esta sala virtual, somos personas físicas, somos personas naturales. Vamos a ver entre esas personas físicas cuál es la clasificación, desde el punto de vista de su naturaleza, su nacionalidad o su residencia. Vamos a mirar las 3. La clasificación de las personas físicas según su naturaleza. Pueden ser personas naturales, sucesiones ilíquidas o donaciones y asignaciones modales. Son esas 3 clasificaciones por naturaleza, ¿cierto? Entonces, empecemos. La primera, ¿qué son personas naturales? ¿Quién me ayuda con eso? Las físicas. Sí. ¿Las personas naturales cuáles son las físicas? Todos nosotros, profe. Todos nosotros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son las sucesiones ilíquidas?
¿Qué son las sucesiones ilíquidas? ¿A qué se refiere eso? Si quieren por el chat también los leo. Día 1. Profe, Sí. no es, pues no sé si de pronto tenga bien el concepto, pero de pronto no es como lo que deja una persona al morir. Muy Como bien. digamos el bien o lo que la propiedad que tenía que dejar al morir. Excelente. Así es. Digamos que una sucesión se vuelve ilíquida desde el momento en que la persona fallece hasta el momento que se entregan los bienes a los herederos. ¿Sí? Pero ojo, quiero aclarar una cosa bien importante en el tema de sucesiones ilíquidas, y es que la gente cree muchas veces que dejarle un testamento es entregarle los bienes solamente. Pero venga, a mí a veces también me entregan deudas, porque en un testamento también hay deudas. Les voy a poner un ejemplo. Mire, es que falleció fulanito o fulanita y tenía un edificio. Mira, tan de buenas Pedrito que le dejaron ese edificio de herencia. Los que ya han visto renta de personas naturales saben que eso es una ganancia ocasional y ya saben cómo lo tratan por allá, ¿cierto? Ese tema del impuesto, dejémoslo a un lado por un instante. Pero resulta que doña fulanita hace 5 años que no paga el predial y ya casi le rematan ese edificio. ¿Cómo le parece? Y usted acaba de recibir el edificio. Resulta que para poder poner el edificio a nombre suyo, el Estado le dice, mire, por aquí hay una deudita pendiente. Cuando usted va a registro de instrumentos públicos, le dicen, por favor vaya a la Secretaría de Hacienda del municipio tal, si es en Pereira, es la aquí de Pereira, vaya por favor, arregle su problema y tráigame un paz y salvo de que usted ya le pagó a ellos el impuesto predial de ese edificio. Puede que yo haya recibido el bien, pero yo también recibo las deudas que traigan en ese bien. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, repito, la sucesión ilíquida es ilíquida como tal desde el momento en que la persona fallece. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se hizo ya la sucesión y se le entregaron los bienes y las obligaciones a los herederos que hay. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué son donaciones y asignaciones modales? ¿Qué es una asignación modal? ¿Alguien tiene una idea de Es eso? como cuando yo tengo, es como si yo tuviera un bien y designo a otra persona para que lo, ¿cómo se dice? Como para que esa otra persona esté como volviendo más grande o esté manejando. Puede ser también dinero, puede ser propiedades. Bien, muy bien, sí, tienes una aproximación muy buena de lo que es la asignación modal. Las asignaciones modales generalmente se dan cuando hay un testamento. Muchas veces los testamentos tienen ciertas condiciones. ¿Condiciones como cuáles? Mire, vea, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo siguiente con mi familia. Como yo tengo una finca, tengo unos carros, tengo una empresa, tengo unos edificios, unos bienes, en vida les voy a entregar todo eso a todos. Ya, mire, ¿sabe qué? Ahí está lo que le corresponde a cada uno de ustedes. Yo quiero estar tranquilo. Hacemos un testamento. Yo todavía estoy aquí, sigo estando vivo. Entonces en el testamento pongo una cláusula y digo, mire, usted va a recibir ese edificio que hay ahí. Ese edificio produce unas rentas de 10 millones de pesos mensuales. Usted va a poder disponer de esos 10 millones solo cuando yo falte. Mientras que yo esté vivo, este dinero me lo entregan a mí. Y cuando yo fallezca, ustedes vean qué van a hacer. O la otra, mire, ese dinero que usted está recibiendo ahí es para pagar estas cosas. O sea que le dan ya un destino especial a los ingresos o a lo que produce ese bien. O le dan un destino especial a ese bien como tal. Me hice entender ahí con lo que es la asignación modal. ¿Queda más o menos claro el enredo ese o no? Que es muy acompañado de lo que me decía Lucelena hace un momento. Muy bien. Continuemos entonces donde vamos. Continuemos donde vamos. Entonces, aquí me dicen, por su naturaleza, esas tres. Por su nacionalidad, esa está muy fácil. Los de aquí y los de allá.
los nacionales y los extranjeros, y esto aplica a nivel mundial exactamente igual, ¿sí? Y por la residencia, residentes fiscales y no residentes fiscales. Recordemos que aquí vamos a mirar los residentes fiscales y los no residentes fiscales cuando sean personas físicas, o sea, personas naturales, no personas jurídicas. ¿Listo? Aquí vamos a hablar primero de las personas físicas. Muy bien. Miremos entonces, ¿cómo se obtiene la residencia fiscal? Recordemos que el Estatuto Tributario nos trae muy claramente definido la residencia fiscal en el país y tiene establecidas unas condiciones muy puntuales, ¿cierto? Esas condiciones muy puntuales, ¿cuáles son? Mire, si usted no es nacional, sino que es extranjero, entonces me vuelve a la diapositiva anterior. Recuerde, por su nacionalidad, nacionales y extranjeros. Cuando un extranjero se vuelve residente fiscal colombiano, eso puede pasar. Cuando un nacional se vuelve residente fiscal o deja de ser residente fiscal, eso es lo que vamos a mirar aquí de aquí en adelante. Entonces tenemos, hay nacionales y extranjeros que se vuelven residentes fiscales en el país. ¿Cuándo? Cuando un nacional o extranjero se vuelve residente fiscal colombiano, solamente por el hecho de permanecer más de 183 días aquí en el país, o sea, más de la mitad del año. Cuando una persona natural viene al país y se queda por más de 183 días, como mínimo por 183 días, esa persona se vuelve residente fiscal colombiano. Ya vamos a mirar para qué es el tema de residencia fiscal en un momento, ¿sí? Además de eso, la residencia fiscal colombiana también se puede dar a las personas que sean nacionales y que cumplan con una sola de las cosas que vamos a mencionar, con solo una. La primera. ¿Sí? ¿Esos 183 días son continuos o discontinuos? Cualquiera de los dos, Ana Luisa, y muy bueno tu punto, siquiera lo tocaste, estaba pasando por encima. Gracias. Muchas gracias a ti por la intervención. Mira, hay que aclarar lo siguiente y la invitación de Ana Luisa es en el siguiente sentido. ¿Cómo se toman los 183 días? Usted pudo haber venido de enero a abril y ahí tiene como 120 y algo de días, ¿cierto? Y volvió por allá en octubre, el 15 de octubre estuvo hasta el 31 de diciembre. Usted tiene que sumar los días en que estuvo en el país. Venga, ¿y cómo hago yo eso? Muy sencillo. Cuando usted entra al país o cuando sale del país, a usted le ponen un sellito en inmigración. Y a ese sellito le dicen el día que usted entró o el día que salió. Coja su pasaporte y valide las fechas que dice allí y empiece a contar días. Si la sumatoria de los días en el periodo le da más de 183 o 183, por ese solo hecho se volvió residente fiscal colombiano. ¿Listo? Muy bien. Entonces estamos diciendo, a pesar de ser nacional, puede que no tenga residencia fiscal. Se la voy a poner de la siguiente manera. Una persona que vive en España está todo el tiempo allá, pero es colombiano. Es colombiano y reside en España, vive en España. Esa persona que siendo nacional colombiano está en España, puede que no venga ni un solo día a Colombia, ni uno solo, pero es residente fiscal. La residencia fiscal de esas personas que viven en otros países, siendo ellos colombianos, se obtiene con solo el cumplimiento de una sola de las siguientes condiciones. Ahí lo están viendo en la diapositiva. Primero, que la familia de él permanezca en el país. Entonces aquí cabe una pregunta, venga, si yo soy soltero, ¿cuál es mi familia? Si soy casado, ¿cuál es mi familia? Ah, mire, si usted es soltero, su familia, su núcleo familiar es su papá o su mamá. Si usted se fue del país, no se ha casado y tiene su papá y su mamá aquí en Colombia, por ese solo hecho es residente fiscal colombiano. Es muy delicado el tema. La gente que se va del país y no viene acá cree que no es residente fiscal. Pero si el núcleo familiar está aquí en el país, esa persona sí es residente fiscal colombiano, a pesar de no haber venido ni un solo día. No solamente por el tema del tiempo. Perdón, Gustavo, dale. Qué pena le interrumpo. Dale, Gustavo. Mínimo una persona o tiene un tope de personas o con una sola persona que viva acá ya es residente. Pues, Gustavo, hay que mirar como el núcleo familiar. Si yo soy soltero, entonces voy a mis consanguíneos de primer grado, que es mi papá y mi mamá.
Es que yo tengo papá y mamá vivos, entonces soy residente fiscal colombiano. Es que yo tengo solamente mi papá, ese es mi núcleo familiar. Entonces, como mi núcleo familiar está en Colombia, soy residente fiscal. No, venga, es que yo no tengo ni papá ni mamá. Yo me fui solito, estoy en España y mi papá y mamá ya no están, ya se fueron, ya están en la quinta dimensión. Entonces, cuando sucede eso, vamos a seguir mirando el árbol genealógico de la persona. Decimos, venga, el primero no está, miremos el segundo. Los tíos, los primos, los hermanos, todo el mundo, ¿dónde están? Ah, no, que están en Colombia. Entonces su familia permanece en Colombia. Venga, es que yo no tengo absolutamente a nadie. Si no tiene a nadie, entonces tranquilo, siga en España, si usted no es residente fiscal colombiano, por esa primera condición. ¿Sí me hago entender, Gustavo? Sí, profe, es que no había leído lo otro, o sea, sí o sí es residente, mejor dicho. Por ese lado, digamos que no. Miremos el resto. Si esa persona que está en el extranjero, que no ha venido aquí a Colombia, que tiene su papá, su mamá, su familia, toda la tiene allá, que es casado y tiene su señora y sus hijos allá. Ahora, perdón que se me pasaba también otro tema. Venga, ¿qué pasa con los que son colombianos que están en el extranjero, pero que son casados? Muchas personas se van de Colombia, dejan a su señora, a sus hijos acá, y dicen, no, me voy a ir a desarrollar el sueño americano. Apenas estén triunfando, mando por ustedes. Y me voy para allá y estoy en ese país todo el año. No viene ni un día aquí. Pero mi esposa y mis hijos están en Colombia. Soy residente fiscal colombiano. Muy bien. Quería como aclarar eso. Este es el segundo punto. Tengo ingresos. Ingresos de, por decirle algo, de $100,000 al año. 400 millones anuales. Qué belleza. Tengo $100,000 al año de ingresos. Pero resulta que es que en Colombia yo tengo un negocio, o lo que hace la mayoría de la gente que se va del país, se van para España, para cualquier país europeo, para Norteamérica, y empiezan a mandar dineros. Venga, yo le voy a mandar plática, porque yo algún día me vuelvo para Colombia. El sueño es terminar mi vida en Colombia. Entonces, le voy a mandar plática y usted me compra una casa, me compra un carro, me compra cosas, y le empezamos a sacar plata a eso. Entonces, usted empieza a comprar propiedades en Colombia. Si en un momento los ingresos en Colombia son mayores a los ingresos del extranjero, por ese hecho usted se vuelve residente fiscal colombiano. Y ese es el segundo punto que hay. Que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, son colombianos. Tercero, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Entonces miren lo delicado que se vuelve la situación. Se va para el extranjero, se va con su familia, está todo el año allá. Todos los ingresos son de allá. Pero cuando vamos a mirar los bienes, él no tiene nada de bienes allá. Tiene una casita en Colombia. Por esa casa que tiene en Colombia, que es todo su patrimonio, usted es residente fiscal colombiano. No ha venido, está con toda la familia, sus hijos están allá. Sí, dale. Profe, si la persona como tal, usted dice que ya tenemos el caso, es residente fiscal acá y es residente fiscal allá, paga impuesto de renta allá en el otro país y paga impuesto de renta acá, o sea, ¿cómo es el manejo acá en Colombia como tal si la persona ya tributó una parte en el extranjero? Listo, Javier, pero entonces voy a ir un poquito más allá antes de responder tu pregunta. El tema que sea residente fiscal o no, no lo obliga a declarar. Recuerden todos que los ítems para volverse declarante en Colombia están claramente establecidos. El año pasado lo sacó el decreto 2345 del 23 de diciembre del 2019. En ese decreto dice, ¿quiénes están obligados a declarar siendo personas naturales? Recuerden que las jurídicas todos declaran. Algunos son contribuyentes y otros no, ya ustedes mirarán las excepciones. Pero de manera general les voy a decir, miren, usted se vuelve declarante de renta cuando cumple unos topes. Pero aquí estamos mirando el tema es de residencia fiscal. ¿Sí? El tema de residencia fiscal no significa que porque soy residente fiscal tengo que declarar. No. Hay mucha gente que es residente fiscal colombiano y no declara porque no tiene topes para declarar. Sí, me hago entender ahí con la observación, Javier. Sí, señor. Listo. Voy a ir un poco más allá entonces para terminar de responder tu pregunta, para empezar a responder tu pregunta más bien. Entonces mira, es lo siguiente. Resulta que una persona que dice, yo no he estado en el país, tengo mi familia afuera, tengo mis bienes afuera.
¿cierto? Pero los ingresos los tengo en el país, más del 50% de los ingresos. Y mis ingresos a nivel personal son de 40 millones al año. En Colombia 25 y 15 en el extranjero. Puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Esa persona puede que tenga residencia fiscal colombiana por cualquier motivo. Si es residente fiscal colombiano, eso no lo obliga a declarar. Siendo residente fiscal colombiano, esa persona, por ejemplo, no cumplió topes de ingresos. Por consiguiente, hasta ahí no tiene que declarar. Hay que mirar el resto de condiciones. Pero el tema de residencia fiscal juega es para otras cosas distintas que vamos a mirar más adelante. Terminemos el tema. Entonces, Javier, queda un poco más claro el tema. El tema es, la residencia fiscal tiene que ver directamente con el tema tributario que vamos a analizar enseguida. El tema de declaración de renta obedece a los topes que están en el decreto 2345 del 23 de diciembre del 2019. ¿Listo? Javier, ¿estamos? ¿Quedó claro la respuesta a tu pregunta o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto, Javier. Entonces, sigamos revisando el tema. La persona, le repito, está con toda su familia allá, pero resulta que los bienes que compró, los compró en el país. Esta persona se vuelve residente fiscal colombiano por ese hecho. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más se vuelven residentes fiscales colombianos? Mire, cuando esta persona está con todo su patrimonio allá, tiene toda su familia allá, sus ingresos allá, nunca ha venido al país, pero reside en un país de esos que llaman paraísos fiscales. Esos paraísos fiscales que llaman por ahí, esos países están catalogados en la legislación colombiana como países que ocultan información, que no entregan toda la información. Por estar viviendo allá, Colombia dice, lo tengo como residente fiscal en Colombia. ¿Sí? Ya vamos a mirar entonces para qué es el tema de residencia fiscal. Y el otro, que me estaba pasando por encima, es que cuando las personas se van del país, le tienen que avisar a la DIAN. Acuérdese lo que decíamos hace un momento. Cuando estés triste, aburrido, así sea en pandemia o si no sea en pandemia, cuando creas que nadie te piensa, la DIAN siempre piensa en ti. Entonces las personas que salen del país tienen que avisarle a la DIAN. Señores de la DIAN, ya no estoy en Colombia. ¿Y cómo hace eso? Va y actualiza ese documentico que se llama RUT, el RUT, el Registro Único Tributario. Van y lo actualizan en la DIAN. Cuando lo actualizan, dicen, mire, yo voy a ir a vivir a Nueva Jersey, mi dirección es esta. Entonces el Estado le va a decir, bueno, ya sé que no está aquí en Colombia. Si esas personas no se tomaron la molestia de cambiar ese pequeño detalle, solo por ese hecho es residente fiscal colombiano. Me hice entender con el tema, muchachos. ¿Cuándo es residente y cuándo no? ¿Está claro para todos o no? ¿Quién lo tiene oscuro? Sí, sí, sí. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda en residencia fiscal en un paraíso fiscal. Sí, dale. O sea, si yo vivo, por ejemplo, en Panamá y cumplo los topes para declarar en Panamá, también debo declarar en Colombia. Muy bien, excelente tu pregunta. Resulta lo siguiente. Si tú dices que estás en Panamá, Panamá en este momento no es un paraíso fiscal. Aclaremos, entonces cambiemos de país. Digamos que no. Él está en Andorra. ¿Cómo? Bueno. Está en Andorra, en Islas Vírgenes, en Nauru, uno de esos países por allá de África que son tan grandes en el mapamundi como un granito de arroz. Pero eso debe ser muy grande. ¿Quién sabe qué tan grande era esa vaina? Muy bien. Resulta que es que una persona colombiana que viva allá, el Estado y la legislación colombiana lo considera residente fiscal en Colombia. Independientemente si tiene que declarar allá o no, solo por el hecho de pasar topes de ingresos, ya tiene que declarar en Colombia. Te voy a poner diferente. Con los futbolistas nuestros. Muchos de nuestros futbolistas se van a hacer vida en muchos países del mundo. Si él se va para un país de estos, donde no comparten información con Colombia y está catalogado ese país como un paraíso fiscal, muchachos, ¿dónde están los paraísos fiscales? Perdón, ¿en dónde encuentra usted quiénes son los paraísos fiscales? Hay un listado que saca la DIAN. Si quiere, va a buscarlo por Google, dígale, listado de países, paraísos fiscales para Colombia, y ahí le sale el listado.
¿saben? Todos los países. Si un futbolista de esto se fue para allá, con lo que gana un futbolista en esos países, se le pongo fácil, el Mónaco, por ejemplo. Mónaco es un paraíso fiscal en este momento. Por ahí hemos tenido muchos futbolistas nuestros en Mónaco. Tuvimos en su momento creo que Juan Fernando Quintero también estuvo allá, James estuvo allá, Falcao estuvo allá. En su momento estuvieron allá en ese país ganando dinero. Seguramente que el fisco de Mónaco, el de Andorra y las demás que estamos citando, los puso a tributar y a pagar impuestos en ese país, porque estaban devengando ingresos en ese país. Entonces, esas personas tenían que pagar impuestos allá. Fácil, ellos se venían para Colombia y decían, ay, qué bueno, estoy feliz en Mónaco, en Andorra, estoy feliz allá en estos países. Pero resulta que cuando llegan aquí a Colombia, el Estado colombiano dice, muy tico, oiga, usted tuvo ingresos de más de 47 millones, usted me tiene que pagar impuestos. Y ellos van a decir, no, yo ya pagué impuestos allá. Decir, no, señor, a mí no me interesa si usted ya pagó allá o no pagó. Como usted es residente fiscal colombiano por estar viviendo en un paraíso fiscal, y yo sé que los topes suyos pasaron de 47 millones, hágame el favor y me declara todos sus ingresos que usted recibe allá como si fueran ingresos de fuente nacional. Y hágale los descuentos tributarios que le puede hacer. Perdón, las deducciones tributarias que le puede hacer. Y ahí se empiezan a meter en problemas nuestros colombianos. ¿Cómo así que yo ya pagué impuestos sobre el ingreso que tuve allá en Mónaco y vengo también a pagar impuestos aquí sobre el valor de los mismos ingresos de allá? Como si fueran de acá. Ese es el pecado de uno irse para un paraíso fiscal. Yo creo que ahí ya le queda un poquito más redondeada la pregunta que me hacía Javier hace un momento, frente a ese tema. Queda un poquito más claro ahí, Natalia, a la respuesta a tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Pero a mí también me queda más claro ahí. Está bien, Javier. Quería como redondear y aprovechar ahí como la pregunta de Natalia. Muy bien. ¿Estamos claros con lo que estamos haciendo en este momento para todos, muchachos? ¿Es claro el tema? ¿Está oscuro? ¿Cómo está? Por ahí se cayó Brian, aquí acaba de entrar. Ay, Dios mío, no lo había visto. ¿Queda claro el tema? ¿Está ahí, muchachos? ¿O no está claro? Cuéntenme a ver, ¿cómo lo ven? Sí, señor. Sí. Más claro que el río Cauca, profe. Sí. Uy, no me diga eso. Con esos comentarios tan difíciles. Muy bien. Sigamos aquí donde vamos. Entonces, vamos a revisar en detalle lo que acabamos de decir. Mire, esta diapositiva les ilustra a ustedes un poco más todo lo que dijimos allá atrás. Yo ahí voy a pasar muy rápido, ¿sí? Porque aquí hay un punto que no he tocado. El tema de permanencia creo que quedó claro, continuo y discontinuo, como lo explicamos ahorita en la Luisa, ¿sí? Ahora, cuando recaiga sobre más de un año periodo laboral, la persona es residente fiscal a partir del segundo año. Otro punto que se me estaba pasando ahí con lo que me decía Ana Luisa. Supongamos que en este año en el 2019, el año pasado, 2019, la persona estuvo desde octubre en el país. Al 31 de diciembre no lleva los 183 días. Pero resulta que la persona el año pasado tiene 90 días de octubre a diciembre, 91 para ser exactos, y este año se quedó hasta mayo. Entonces, ¿qué pasa? Como estuvo todo seguido, corrido, todo ese periodo, el Estado le cuenta en su pasaporte la entrada y la salida. Y dice, vea, usted ya tuvo más de 183 días en Colombia. Como son de dos vigencias fiscales distintas, el primer año usted no es residente fiscal, pero el segundo sí lo es. ¿Me hice entender ahí con ese punto? Sobre todo la Luisa que preguntaba hace un rato. Profe, sí, que por donde sea usted va a ser residente fiscal y ya. Sí, cierto que sí, es muy complicado. Muy bien. Ser nacional, bueno, ese ya lo vimos. Este tercero que hay aquí en esta diapositiva, muchachos, mire. Si la DIAN le escribe y usted no dice que está en el extranjero, sigue siendo residente fiscal colombiano. Esto es un peligro tenaz. Y esto va de la mano con la actualización del RUT. Va de la mano con la actualización del RUT. La DIAN le va a escribir a usted, le va a requerir por cualquier cosa, cualquier requerimiento que le haga la DIAN. Ese requerimiento que le haga la DIAN se lo va a mandar a la dirección que la DIAN tiene reportada. O en su defecto, a la dirección que haya reportado alguno de los obligados a enviar exógena a la DIAN. La DIAN va a mandar a esa dirección primero del RUT los datos o el requerimiento que le vayan a hacer. Si usted no lo contesta,
la DIAN dice, este es residente fiscal colombiano. Entonces se vuelve peligrosísimo ese punto. La gente que se va del país, no actualiza el RUT, tiene ese grave riesgo ahí encima, que la DIAN le escriba a la dirección que la DIAN tiene. Uy, mire, vea, les queda una dirección tal en Dos Quebradas. Uy, pero venga, yo en Dos Quebradas lo vivo hace como 5 o 6 años. Usted nunca le dijo a la DIAN nada. Es residente fiscal colombiano. Muy bien. Entonces, digamos que ahí está como el tema completo de lo que les quería decir de la residencia fiscal. ¿Alguna otra pregunta adicional? Aquí dice Javier, dice la persona no tiene RUT. Perdón, dale. Entonces los 183 días pueden ser continuos o discontinuos. Sí, Tavo, pueden ser continuos o discontinuos. Y si coge dos vigencias fiscales diferentes, es residente fiscal a partir del segundo año. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Bueno, otro punto también que me falta aquí es este que hay acá, que dice prestar servicios al país en el exterior. Básicamente esto para quién se está anotando allí. Para las personas que trabajan en los consulados y las embajadas nuestras. Los colombianos que están en la embajada de Estados Unidos están allá en Washington, están en Norteamérica. Estas personas que están allá trabajando es como si estuvieran trabajando en un pedazo de Colombia, pero ese pedazo de Colombia no queda territorialmente dentro del país, sino fuera del país. Esas personas son residentes fiscales colombianos. Que eso quede pues como claro, es como una pequeña excepción de la norma. Muy bien. Entendido el tema, bueno, por aquí Javier me dice, profe, y si la persona no tiene RUT, recuerde que la DIAN recibe exógena de todas maneras. Entonces los terceros que están reportándolo a usted, así usted no tenga RUT, la DIAN va a tener unas direcciones. La DIAN le va a escribir esa dirección y la DIAN da por hecho que usted está en Colombia, que usted es residente fiscal colombiano, con los peligros pues que estamos hablando allí en este momento. ¿Qué hay como resulta la inquietud, Javier? Sí, profe. Buenas noches. Muy bien, con mucho gusto. Miremos ahora un tema de la renta universal y la renta territorial. Son los dos sistemas de renta que hay en el mundo. ¿Sí? ¿Qué es el sistema de renta universal? El sistema de renta universal es el que están, digamos que, tratando de imponer en todo el planeta para que la gente pague impuesto de renta en cada uno de los países, pero por lo que recibió en el país. Voy a tratar de explicar. Supongamos que siendo colombiano y estando en el país, le prestamos servicios a cualquier otro país. Entonces yo tengo ingresos de fuente nacional e ingresos de fuente extranjera. Hay que revisar si entre los dos países, entre las dos naciones, existe el tema de renta universal. ¿Por qué es importante? Porque la idea es que si yo me gano, por decir algo, 100 millones de pesos de ingresos, de los cuales 70 son en Colombia y 30 son en el extranjero, yo debería entonces de presentar declaración de renta en Colombia por los ingresos de Colombia y en el extranjero por los ingresos del extranjero. Algo muy similar, obviamente guardando las distancias con lo que voy a decir, con el impuesto de industria y comercio. Se supone que usted de industria y comercio debe de pagar en el municipio en que usted recibió los ingresos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de renta universal, se asemeja también muchísimo a ese tema. El ejemplo entonces es, usted obtuvo 30 millones de pesos de ingresos en España y obtuvo 70 aquí. Voy a ir a presentar mi declaración de renta en España y voy a decir, ingresos 100 millones. Y a España le voy a decir, venga, esos 100 millones, 70 no son de aquí, 70 son de Colombia. Entonces España va a decir, bueno, listo, perfecto. ¿Y cuánto paga de impuesto en Colombia? Yo en Colombia pago, por decir algo, 8 millones de pesos de impuesto. Bueno, entonces haga lo siguiente. Liquida el impuesto aquí en España. Y aquí en España el impuesto le va a dar, por decir algo, 12 millones. Pero como usted ya pagó 8 en Colombia, dígame, mire, yo ya pagué mi impuesto en Colombia y fueron de 8.
Entonces a los 12 que le da aquí, réstele 8 y me paga 4. ¿Qué va a hacer en Colombia? Lo mismo, pero al contrario. Ingresos que va a declarar, va a presentar en su declaración de renta, 100 millones. Y va a decir, ingresos de fuente extranjera, 30 millones. Ingresos de fuente nacional, 70 millones. Liquidación del impuesto en Colombia, por decir algo, 12 millones. ¿Cuánto pagó en el extranjero? 4. ¿Cuánto debe pagar aquí? 8. Ese es el sistema de renta universal. Usted de manera, digamos que indirecta, no más bien de manera directa, usted le paga a cada país el impuesto por el ingreso que obtuvo en cada país. Y el impuesto de renta territorial, para que aclaremos bien la duda de qué es la renta territorial. La renta territorial es que usted paga aquí los impuestos y a mí en este país no me importa si usted pagó lo mismo afuera o no lo pagó. A mí me paga aquí todo lo que yo liquidé. Ejemplo, aquí hay un ejemplo en ese país de ese sol. ¿Se acuerdan cuál es ese país o no? No se acuerdan, se durmieron. Bueno, o se durmió o no saben la respuesta. ¿Cuál es? Uruguay. Oh, no, están volando, por Dios santo. Mejor dicho, los dejan salir de esta cuarentena y se van a viajar otra vez. Muy bien, muchachos. Miren, en Uruguay existe la renta territorial. ¿Qué es la renta territorial? La renta territorial, volvamos al mismo ejemplo. Tengo 100 millones de ingresos. 70 en Colombia y 30 en Uruguay. ¿Qué va a pasar? Yo vengo a Colombia y hago una declaración de renta y en Uruguay también hago una declaración de renta. Hagamos la de Uruguay primero. ¿Cómo hago la de Uruguay? Con mucho cuidado porque si se equivoca le declaran una sanción. Mentiras. ¿Cómo hace la declaración de renta en Uruguay? Llega y dice, mis ingresos son de 100 millones. Indistintamente si son de aquí o son de allá. Uruguay dice, a mí págueme el impuesto sobre 100 millones. ¿Cuánto es el impuesto aquí sobre 100 millones? 12 millones. Voy a poner un ejemplo de ahorita para que no cambiemos cifras. Liquidó y le dio impuestos sobre 100 millones, 12 millones. Uy, qué casualidad. Le dio lo mismo que en otras partes. Sí, buenísimo. Entonces, Uruguay le va a decir, hágame el favor y me paga los 12 millones. Venga, no, pero es que yo tengo 70 que son de Colombia. Pero Uruguay le dice, a mí no me importa. A mí me hace el favor y me paga el impuesto completo. ¿Colombia qué le va a decir? Ah, mire, aquí yo tengo renta universal. Como Uruguay tiene renta territorial, el impuesto aquí son 12 millones, págueme 12 millones de impuestos. Entonces, mire cómo se complica la cosa cuando un país tiene renta universal y el otro tiene renta territorial. El de renta territorial a usted no le admite que usted se descuente el valor de los impuestos que pagó en otro país. Lo único que le importa son los impuestos de este país. ¿Me hice entender con el ejemplo allí? Sí, profe, tengo una duda. Dale, Tavo, te cuento, te escucho. Profe, en la renta universal, que usted me dice, que usted pues explica, digamos, los ingresos de 100 millones, que fueron 30 millones en España y los 70 millones acá, pues acá sí cumple el tope de ingresos, ¿cierto? Sí. Pero entonces, la pregunta mía es, digamos, si en España a mí me dicen, bueno, usted tuvo ingresos acá en mi país de 30 millones, ¿se supone que debo cumplir el tope allá para declarar o ellos toman la totalidad de mis ingresos así sean acá en Colombia? Como son países que tienen convenios de doble tributación, porque esto va de la mano con eso, ya vamos a explicar el tema de doble tributación, ese país le va a decir a usted, mire, como somos renta universal los dos, usted tiene un ingreso universal. Si el ingreso universal suyo pasa de los topes, me declaro. Entonces, por lo general, el que declara en Colombia también declara en el extranjero. Por lo general. ¿Sí? La verdad es que no conozco prácticamente ningún caso de los que nos haya tocado hacer una declaración de renta aquí en el extranjero y que digan, no, yo no presento impuestos. No, allá también es prácticamente igual. O sea que ahí le toman, para redondear la respuesta a tu pregunta, es que el ingreso que le toman es todo el ingreso completo, no solo el del país, le tienen en cuenta todo el ingreso completo. ¿Sí? Muy bien. Voy a explicar por qué ese tema de la mano que me está preguntando. ¿Todavía vas a decir algo más? Adelante. Profe. Sí, John, lo escucho. Profe, yo iba a preguntar algo. Por en el tema que usted dice, un ejemplo, si se hace el cambio de moneda de euros
a pesos y resulta que antes me queda un saldo a favor, ¿en Colombia me retribuyen eso o cómo ahí cuando es más lo que pagué allá que lo que me cobran acá por el cambio de moneda? Listo, usted me está metiendo en problemas, John. Vamos a cogerlo despacio. Vamos a suponer que yo en España, como gano en euros, vamos a suponer que a la tasa de cambio al 30 de diciembre, digamos que allá me gané 10.000 euros. A la tasa de cambio de diciembre, eso debe ser alrededor de 37 millones de pesos, más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer aquí en Colombia? Van a decir, venga, hágame el favor y me tributan en pesos colombianos. Es decir, coja el certificado de ingresos que usted tiene allá de todo el año pasado, súmelo al 30 de diciembre, me dice cuántos son los ingresos y eso, hágame el favor y me lo coloca a la TRM. Cuando usted hace toda esa conversión, usted dice, yo recibí en enero 2.000 euros. A la TRM de enero es tanta plata y así hace el ejercicio de cada mes, cada vez que recibió el dinero. Suma al final del año. Usted en Colombia va a pagar en pesos sobre ese valor. ¿Qué va a hacer en España? En España hace lo mismo, pero al contrario. España le va a decir, mire, usted acá recibió 10.000 euros, pero usted en Colombia recibió no sé cuántos pesos. A la TRM del euro, esos millones de pesos que usted recibió aquí equivalen, por decir algo, a 20.000 euros. O sea que usted va a declarar aquí en España sobre 30.000 euros y en Colombia va a declarar sobre 100 millones de pesos, con las deducciones de cada país. O sea que ahí no le va a dar ningún cambio a favor ni en contra. Lo que sí le puede suceder es que si en Colombia le hicieron retenciones bastante altas, las retenciones a usted le alcancen para pagar el impuesto en Colombia y le quede un saldo a favor en el impuesto. Y algo parecido le puede pasar en España. La gran diferencia entre los dos países es que si a usted le queda un saldo a favor en España, es más fácil que se le devuelvan a que se le devuelvan en Colombia. En Colombia es un poquito más complejo. Aunque por ahí un decreto la semana antepasada, el decreto 538, alivianó un poco el tema de las devoluciones de impuestos. Estamos como corriendo a ver si logramos meter a los contribuyentes allí a que les devuelvan rapidito la plata. ¿Queda más o menos explicado lo que tú decías ahí, John? Sí, profe. Gracias, ahí está bien. Con mucho gusto, amigo. Cuando nos veamos en renta, vamos a aclarar un poquito más eso. Si tienes alguna duda, Gustavo Ríos te ayuda, o cualquiera de los que están en este curso que ya vieron renta. Son expertos, te cuento. Uy, no diga eso. Sí, son expertos, en serio. Son expertos, en serio. Muy bien. Oscar aquí me pregunta, entonces, ¿cómo se hace en el paraíso fiscal? Si el país no comparte la información financiera, yo puedo declarar con cualquier valor de Colombia. Buenísima la pregunta, hombre, Oscar. Qué bien, hombre, excelente, hermano. Muy bien. Digamos que con los paraísos fiscales se tiene un vacío de información, ¿cierto? Y eran los puntos que queríamos tocar antes de finalizar esta diapositiva. ¿Qué es un paraíso fiscal? Básicamente son países que no le comparten ningún tipo de información a otros países. A nivel mundial, lo que se pretende es que todos los países se compartan información. ¿Por qué? Porque hay un tema del SARLAF, el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Eso es que todos los países están pretendiendo que no se haga, digamos, no se vuelva ilícita la economía de cada país. Entonces lo que hacen es que establecen controles universales. ¿Como cuáles? Mire, si un colombiano va a un país europeo y consigna dinero, ese país le pide a sus bancos y a todo su sistema interno que le mande la información de los movimientos de sus cuentas y demás. Y por consiguiente, la autoridad tributaria de ese país le va a compartir a la DIAN en Colombia la base de datos de eso. El año pasado llegó la base de datos de Estados Unidos. Y cuando llegó la base de datos de Estados Unidos, había más de una persona que estaba temblando en el país porque no habían hecho una serie de declaraciones que hay que hacer. Aparte de la de renta normal, hay que hacer una declaración de activos en el exterior. Y si no lo hicieron, la sanción no fue pequeña, la sanción fue bastante grande, hasta el 13% del valor. Pero bueno, eso es un tema que luego lo miraremos. Para redondear lo que me dice Oscar, si un país como Suiza, como Mónaco, no comparten información, se quedan callados,
Entonces, Colombia, ¿cómo hace para darse cuenta que yo estuve allá? Declaro con cualquier cosa. Digamos que inicialmente los contribuyentes están haciendo eso. Venga, no, diga que yo soy Falcao, pero que no me gané 2.000 millones de pesos, sino que me gané 300. Y con eso declaran. Entonces el país le hace algo que llama la renta por comparación patrimonial. Voy a tratar de hacerme entender a ver si somos capaces desde aquí. Resulta que el año pasado Falcao declaró en Colombia y dijo, yo tengo un patrimonio en Colombia, tengo una finca, 2 casas, 5 carros, un lote no sé dónde, no sé qué más bienes tengo, acciones no sé en qué clubes. Total de mi patrimonio, 5.000 millones. Deudas en Colombia, 500 millones. Patrimonio líquido, 4.500 millones. Y Falcao este año dijo, voy a declarar 300 millones. Y con eso me salgo del problema. Viene, declara y paga el impuesto y listo. Y usted dice, el patrimonio mío al 30 de diciembre ya de este año, el patrimonio neto no son 4.500, sino que son 5.500. Porque miren lo que hacemos los colombianos. Lo que nos ganamos en el extranjero, lo mandamos para Colombia. O a una cuenta de ahorros, a un banco, o una cuenta corriente, cualquiera de esas. Abrimos un CDT o compramos propiedades en Colombia. Supongamos que en este caso este señor hizo eso. De los 2.000 millones que se ganó allá, se derrochó 500 millones. Sería una vida de lujo, pues. Le quedaron 1.500. Y los 1.500 vino y compró 2 haciendas en Colombia de 750 millones cada uno. Como él quiere que su patrimonio quede a nombre de él, pues él va a instrumentos públicos y pone todo a nombre de él. Valor del patrimonio, 1.500 se incrementó. Entonces, ojo. Recuerde, teníamos 5.000 menos deuda de 500, 4.500. ¿El Estado qué le va a hacer? Usted dice que tiene 4.500 más 1.500 que le entró este año, ya tiene 6.000. Entonces el Estado le va a escribir y le va a decir, venga, explíqueme por favor, usted cómo incrementa su patrimonio en 1.500 millones cuando sus ingresos solamente fueron de 300. De esa manera, para responderle a Oscar, es que la DIAN le cruza la información. Porque cuando usted le incrementa el patrimonio, le incrementa por una de 2 vías. O por valorizaciones, que no tiene efecto fiscal, o por ingresos. Y en este caso, no fueron valorizaciones, fueron ingresos porque usted compró una propiedad. Entonces el Estado le dice, venga, hágame el favor y me corrige la declaración de renta. Mínimo le acepto que la declaración de renta suya se haga sobre 1.500 millones, no sobre 300. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque yo le comparé el patrimonio 2018, que eran 4.500, con 6.000, que es el de este año. Le subió 1.500 y usted me declaró 300. Decláreme 1.500 y me paga las sanciones del caso, por favor. ¿Me hice entender ahí con el ejemplo que le quería mostrar a Oscar? Eso es para robar, ¿no? Pues, hombre, digamos que eso no lo llaman así con una palabra tan fuerte, lo llaman con otra palabra también muy fuerte, pero más disimuladita, le dicen evasión fiscal. Sí, Oscar, tiene razón, debe haber concordancia entre lo que yo tengo, lo que creció mi patrimonio y los ingresos que yo declaré en el año. ¿Listo? Muy bien. Creo que estamos bien hasta ahí en este momento, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir el favor que hagamos un taller. ¿Sí? La idea es que el taller me lo entreguen a más tardar a las 8:30. Uy, ¿cómo es que a las 8:15? Oiga, ¿quién comió tanto de reloj? Ustedes hablan demasiado. Es que usted nos pone a correr demasiado. Oiga, es que yo... Muy bien, vamos a revisar qué vamos a hacer en este taller. ¿Y la comida qué? Ah, no, ¿me siento o qué? ¿Me siento, Tavo, o qué? Siéntese, ya le enviamos un plato aquí por el WhatsApp. ¡Qué belleza, cara! Por el WhatsApp, profe, con 8:15, a 15 minutos apenas prende el computador. ¿Cómo así no está prendido? No me asuste. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Miren. Les voy a pedir por de lo siguiente. Los voy a entregar de una vez. ¿Listo? Vamos a realizar un cuadro comparativo sobre la clasificación de tributos en Colombia y los que hay a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, para eso, escoja el país que usted quiera. ¿Sí? Es más, puede escoger hasta Venezuela. Mentira, no, le recomiendo que Venezuela no, porque recoger información de Venezuela es muy complicado. Ha sido bastante complicado el tema. Entonces, hágalo con cualquier país.
¿qué va a hacer? Haga un listado de los impuestos en Colombia. Por ejemplo, impuesto de renta, impuesto al valor agregado, impuesto al consumo, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, impuesto a avisos y tableros, sobretasa a bomberil. Menciónelos. ¿Listo? Y diga qué es cada impuesto. Mire, el impuesto de renta en Colombia se paga sobre las utilidades de cada ejercicio y el ejercicio fiscal es del 1 de enero al 30 de diciembre. Muy bien, eso es el de renta. Muy bien. Me voy a ir para un país como México, ¿cierto? Ya me dicen, aquí en México no existe el impuesto de renta, existe el IRPF, el impuesto de renta de personas físicas. ¿En qué consiste? Define en qué consiste allá y cómo es que se llama allá. ¿Listo? Haga ese paralelo entre los dos países. ¿Vale? Hágalo con el país que quiera. Propuesta, que lo hagan en grupos, máximo de 3 personas, mínimo de 2. ¿Listo? Fecha de entrega. Entonces vamos a dar más de 15 minutos. Vamos a decir que la fecha de entrega es para las 7 de la noche del próximo lunes, creo que es 4 de mayo, ¿cierto? Ayúdenme, por favor. Creo que es lunes 4 de mayo. No estoy mal. Sí, lunes 4 de mayo, que lo estoy revisando el calendario. Sí, profe. Entonces, repito, son las 8:17 minutos. Vamos a tomar estos 13 minutos que quedan aquí para que usted empiece a buscar información. Yo voy a abrir un link en la plataforma y ese link se cierra el próximo lunes 4 de mayo a las 7 en punto de la noche. ¿Sí? No se ejecuta hasta el lunes. La verdad es que esto es un taller que es para desarrollarlo máximo en 1 hora. En 1 hora se puede hacer. Yo pensaba hoy como darles un pedazo de clase, pero es que como ustedes hablan tanto, muchachos, no van a hacer nada, qué para tan horrible. Entonces la idea es ¿cuál? Que por favor... ¿Cómo, John? No, profe, que usted estaba explicando el tema que le apasiona, entonces por eso usted el tiempo no lo veía. Pues uno mira el reloj, John. Uno se enamora de esta vaina con ustedes, muchachos, es el problema. Entonces, lo que yo pretendo es que lo llenemos como de notas para ir acumulando ahí y no tener afugias más adelante. Esa es como la propuesta y siendo como coherentes con lo que les había planteado en la primera tutoría. Que tratáramos cada semana de ir sacando una notica tranquila, pero ir abonándole como a ese pendiente que hay allá. Me hice entender con el objetivo, muchachos. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Sí está claro? Muy bien. Sí, profe. Muy claro. Muy bien. Entonces, me puedo ir a dormir tranquilo esta noche que todos comprendimos el taller en qué consistía, ¿cierto? Bueno, entonces, Sí, profe. Señor. ese taller es para dentro de 8 días. Muchachos, les va a pedir un gran favor. Creo que ustedes ya tienen allá unos grupos como medio establecidos, ¿cierto? Por favor, organice de manera oficial sus grupos. A cada grupo le voy a entregar un país para que miremos la tributación de esos países. Entonces, les ruego el favor que vayan de una vez hablando desde ahora con sus grupos, quiénes se van a hacer. Dentro de 8 días, me dicen ustedes qué grupos son, establecemos oficialmente los grupos y yo le entrego de una vez qué país y le digo cómo vamos a hacer el trabajo que vamos a hacer con cada uno de los países. ¿Listo? Está bien. Muy bien. Entonces, voy a dar como por cerrada la tutoría, a menos que haya alguna otra inquietud de parte de ustedes. ¿Alguna inquietud adicional? ¿Los escucho, los leo? ¿Cómo quieren? Profe, ¿Israel se puede vincular o tiene algún concepto sobre Israel? No, la idea es que le demos uno más cerquita, amigo, porque es que para usted aprender a traducir desde allá es un poquito complicado. Entonces, vamos a unos países más cercanos a los nuestros, que tengan similitud en el tema de renta universal, como para ser coherentes con lo que acabamos de explicar hoy. Por eso es importante explicar hoy ese tema, porque ese tema va ya de la mano con el resto del curso. ¿Sí estamos? Profe, ¿qué país nos puede recomendar? No, cualquiera, el que tú quieras de América Latina. Sobre todo, no se sacan de América Latina, muchachos.
cualquier país suramericano, centroamericano, el que ustedes quieran, ¿sí? Digamos que, sobre todo en los países grandes, es más fácil conseguir información. Ahí les doy como esa clave. Le voy a sugerir que no se meta mucho en países que no sean de habla hispana, porque le va a tocar que ir allá a ir a traducir, ¿cierto? Entonces, ahí se puede enredar un poco la cosa. Para este ejercicio, que es solamente de 1 hora, si a usted le toca hoy o mañana, le toca Brasil o cualquier cosa de esas, pues hay mucha información y le vamos a dar un buen tiempo para que consiga la información, que esa es la otra cosa. Pero por ahora, que este es un trabajo simplemente así corto, trate de escoger un país cercano a nosotros que maneje español para que no tengamos muchas dificultades con la traducción también. Por aquí están proponiendo Canadá. Trinidad dice que Canadá. O que Ecuador. Bueno, lo que ustedes quieran, muchachos. Ustedes son los que deciden, ¿sí? Listo. O sea que España se puede también. Sí, claro, dale. No hay problema. Hágale. Si quiere España, hágale que en España. Listo. Yo escojo Colombia. Ah, está bueno, usted sí ya sacó el estadio, ¿no? La sacó el estadio, usted estaba bueno. Yo sabía que él tenía que acá en el estadio si fuera en el último minuto. Muy bien. Voy a por último, antes de cerrar, voy a llamar nuevamente a lista las personas que me quedaron faltando ahorita, para que no me van a quedar con la falla ahí de pronto, para que por favor estén atentos y me contesten, ¿sí? Les ruego me den un momento mientras esto ingresa a la plataforma. Aquí en la plataforma me quedaron faltando las siguientes personas. Yamilet, por ahí la vi que entró, ¿cierto? Yamilet, una señita, porfa. Yo la vi que ya se conectó. Ah, sí, muy bien, Yamilet, muchas gracias por estar con nosotros. Nos has hecho mucha falta. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo desde acá. Esperamos verte recuperadita pronto con todos nosotros en este ritmo que llevamos. Paula Andrea Escobar, ¿está con nosotros o no? Paula Andrea Escobar. Creo que no. Trinidad Londoño. Trinidad no vino, no la sentí. Presente, uy, ¿cómo? Yo ya la vi, Trinidad, ya la vi. Listo. Ya corregimos lo de revisión fiscal, Trinidad, para que esté tranquila, listo. Yo le hice la tarea el sábado por la mañana. Ana María López Henker. Sí, Trinidad, en serio que yo sí le quité la falla. Listo. Entonces, solamente nos faltarían, en esta tutoría nos quedan faltando solamente Paula Andrea Escobar y Ana María López. No las vi por aquí. Muy bien. Sí, Daniela. Sí, Daniela, claro, yo te llamé hace mucho rato. Como te vi ahí en el chat, yo no te puse falla ni nada. Sí, sí, ahí está sin falla. Muy bien, muchachos, no siendo otro el motivo de la presente, les mando un abrazo muy grande, un abrazo virtual muy grande. Espero que pronto nos veamos, que las circunstancias nos dejen. Por ahora los dejo descansar el resto de la noche. Les agradezco la paciencia y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el canal que les mandemos. ¿Listo? Una feliz noche.